Bueno, arrancamos ahora y nos metemos de lleno en un tema súper importante que tuvo un altísimo impacto en la encuesta que nosotros hacíamos justamente, que hacemos todos los días en el programa a través de facebook.com/Red de Salud. Y nosotros te consultábamos si efectivamente vos sabías cuáles eran los síntomas o las características de la fibromialgia. Y yo siempre recuerdo un caso en particular de alguien cercano que mencionaba que tenía una amiga que había estado durante muchísimos años dando vuelta de consultorio en consultorio con unos síntomas muy claros, pero también muy inespecíficos, que hablaban un poco de todo, de esa sensación de fatiga, de cansancio, de desgano, de angustia, de depresión, que le costó mucho llegar al diagnóstico. Por eso me parece tan interesante que Andrea nos explique todo, porque hoy entiendo que los médicos clínicos están más avesados, como decís vos, y de alguna manera pueden entender o pueden incorporar esta posibilidad más fácilmente que hace algunos años, ¿no? Es cierto, buenos días. Buen día, Andrea. Acabas de decir una gran verdad, porque en realidad durante muchísimo tiempo y lamentablemente aún hoy en día, la característica principal sigue siendo esto de que el paciente vaya de médico en médico, de que la patología, que es patología desde 1992 decretado por la Organización Mundial de la Salud. No es que esa persona está de mal humor, está angustiada, está desanimada y tiene la culpa por eso. Es una patología, es algo que es un cuadro clínico. Esto es importante porque en realidad es como una bolsa de síntomas o un cuadro de síntomas compartido por muchísimas cosas. Y durante tantísimo tiempo se lo consideró como un síndrome acompañado, formando parte de otras enfermedades, que de hecho algo de eso todavía hay. Pero tiene entidad de enfermedad decretado por la Organización Mundial de la Salud desde 1992. Así todo, es una enfermedad todavía bastante subdiagnosticada, si bien la prevalencia depende de los países, pero es entre el 5 y el 10%. Significa que cada 100 personas, 10 personas pueden estar padeciéndola. Es muchísimo. Es mucho, es mucho. ¿Y esto abarca solamente a los adultos o puede aparecer en una edad más temprana? La franja de edad básicamente es entre los 25 y los 50 años como la edad más característica o pico para que se exprese. Si bien a veces hay casos en adolescentes. ¿Por qué? Porque se sabe, y esto también es importante, y es como una correlación bastante directa, que el desencadenante principal en este tipo de enfermedad puede ser un estrés postraumático importante, pos alguna catástrofe, pos algún tipo de estrés, si bien no tan catastróficamente, pero sostenido en el tiempo. Claro, un estrés accidente emocional. Exactamente. Entonces, puede pasar en edades más jóvenes, pero lo característico es a partir de los 25, 30 años hacia los 50. Perfecto. Y otra cosa muy importante a saber, porque es importante, es que 10 veces es más común en las mujeres que en los hombres. A ver, Andrea, ahora vamos a ir puntualmente con la sintomatología para poder identificarla, conocerla y hacer de esto que se entienda y que sea un espacio más conocido. Pero vos recién mencionaste, esto puede ser consecuencia de algún estrés postraumático, algún estrés emocional, alguna situación puntual. ¿Tiene una característica genética para aparecer? ¿Es una enfermedad autoinmune? ¿O es algo que nos viene, es como un viento que nos viene y nos sacude? Porque si no, también eso genera mucha preocupación. En realidad, claro, en el desarrollo de la enfermedad, esto es multifactorial. Básicamente se sabe que hay trastornos y hay movilización y faltas o excesos de hormonas, hay una corrida autoinmunitaria y hay una predisposición genética, pero todavía no está básicamente identificado, digamos, como un par o un cuadro genético establecido. ¿Sabe? ¿Por qué se sabe que hay una predisposición genética? Porque en un paciente que tiene fibromialgia, su familia y su entorno es 8 veces más frecuente que lo padezca otro familiar directo. O sea que hay una relación. Eso habla de una predisposición genética, posiblemente hereditaria, pero convengamos que es multifactorial y que hay una corrida de entre hormonal, autoinmunitaria. O sea que se puede tener, por ejemplo, hipotiroidismo y fibromialgia. Sí, por eso lo que dije hace un ratito, sigue siendo parte también o acompaña o suele asociarse con otras enfermedades. Entonces, antes se creía que era parte de los síntomas de la otra y era como un síndrome más. Ahora se sabe que es una enfermedad que acompaña a otras, como tantas enfermedades que se acompañan dentro de la reumatología. Totalmente. Que en realidad es la especialidad que tendría que abarcarla más ampliamente, la reumatología. Y la fibromialgia vendría a formar parte de una enfermedad reumatológica, exactamente. Okay, perfecto. Ahora, también se sabe, y esto es un adelanto,
adelanto en todo este tiempo y desde entonces como entidad nosológica, como entidad, como enfermedad, que se sabe que tiene un origen central. Hay cosas identificadas que pasan a nivel sistema nervioso central. Se la considera dentro de una patología neurológica con connotaciones psiquiátricas. ¿Se entiende? Entonces ahí podemos entender, digamos, todo lo demás. Porque esto es muy importante, como dijiste, es decir, hay gente que no es comprendida, que ellos creen que tienen el síntoma. No, en realidad les pasan cosas y se han demostrado altas y bajas de sustancias. Y por lo tanto también hay una traducción alterada en todo esto que es la transmisión del dolor. Y ahí vamos a meternos un poquitito en los síntomas principales para poder entender esto. Sí. En realidad, la fibromialgia es una enfermedad crónica y se caracteriza por un dolor musculoesquelético importante, fastidioso, insidioso y cuya característica es una hiperalgesia, es decir, sienten por demás el dolor, tienen como una sensibilidad disminuida, inclusive hay personas que aún acostadas sienten la sábana, el roce como que les molestara, tienen cierta rigidez matinal, es la gente que se siente, se le dice varada, con embaramiento, como rigidez a la mañana. Y esto puede estar relacionado con lo que hablábamos ayer, recuerdan, respecto a la artritis reumatoidea, que se hablaban de esa rigidez matinal, de que esto era una de las características principales. Por eso es tan difícil abordarla, porque hay que convenir y hay que saber que hay síntomas que son característicos también de otras enfermedades y los comparten. Ahora, digamos, estaría bueno llegar a ver si tienen las dos enfermedades o si es una sola que comparte un síntoma con otra. Exacto. Pero son esas personas que básicamente tienen este dolorimiento, tienen esta rigidez matinal y está básicamente desestructurado y alterado toda la arquitectura del sueño. Hay gente que duerme pésimo, que no tiene un sueño reparador. Entonces, que tiene el sueño entrecortado, sabemos que la arquitectura del sueño habla de segmentos, bueno, los tienen alterados, hay gente que se despierta muchas veces a la noche y por lo tanto esto entra en un círculo vicioso en donde da una displacencia permanente. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no duerme bien. Las consecuencias al otro día, ¿no? Y es una sumatoria de situaciones. Entonces, imagínense el dolor corporal o la hipersensibilidad al dolor, la falta de sueño. ¿Qué otra cosa? Bueno, generalmente tienen mucho dolor de cabeza, agotamiento, hay gente que está enlentecida en su accionar o en su pensar y que tiene mucho impacto en su trabajo, porque hay gente que duerme mal, que se siente dolorida, no tiene ganas de estar donde está. No, sentir que uno no sirve para nada, ¿no? Digamos, suena duro decirlo, pero esa sensación de desgano es tal. Inclusive hay gente con mucha repercusión cognitiva, es decir, no recuerda cosas, no presta atención. En el 80-90% hay un ánimo decaído o depresión establecida. Sí. Hay mucho tema, también puede presentar síntomas digestivos. Es la gente que no le cae bien las cosas, que tiene la famosa dispepsia, que como que tiene acidez, o generalmente trastornos evacuatorios. Hay gente expensa de diarrea, hay gente expensa de constipación. Es decir, es que hay como una desregularización en toda la mensajería, por decirlo claramente, en donde, bueno, empieza a estar el paciente disfuncional. Y esa es la clave. Voy a hacer un punto acá. Es el clásico paciente al que vos te referís y decís, uy, siempre le pasan cosas. Qué plomo. Viste que siempre uno tiene una amiga o un amigo que te dice, ay, no sabes, hoy me levanté con tal cosa, hoy me pasa. Y vos decís, bueno, llega un momento, te la remo un día, te la remo 2 días, te la remo 3 días, al cuarto día decís, qué plomazo. Siempre le pasa algo. Por eso digo que es tan importante conocer al respecto, porque la sensación que genera, más allá del propio padecimiento, es esto de querer terminar el círculo protegiéndote, vicioso. Porque la sensación de incomprensión es tan grande que genera un vacío enorme. Hay un síndrome, hay una enfermedad reumatológica que se llama fatiga crónica y este paciente tiene mucho de ese cuadro. Claro. Entonces siempre está con fatiga, con astenia, con no tener ganas de hacer nada y la verdad es que la pasa muy pero muy mal. Es una enfermedad discapacitante de mucho impacto en todo lo que son las actividades de la vida diaria. Respecto a esto, si bien es importante identificar y entender que a este paciente le puede estar pasando esto y está padeciendo esta enfermedad como tal, es importante saber que no hay nada para el diagnóstico, es decir, no tenemos alteración en el laboratorio, no hay imágenes que nos puedan decir y dar nombre y apellido a esto, y sí hay que saber que hay que reconocerla, ir al médico, el médico obviamente el avesado, entender de esta situación y que esto es un diagnóstico clínico por sumatoria
de síntomas de los que hablábamos recién, digamos, sumando la posibilidad de que pudo haberlo desencadenado, y hay que saber que hay algo que los médicos tenemos, semiológicamente se le dice a la revisación, que está descrito como recurso, 18 puntos muy dolorosos. Creo que teníamos una plaquita para poder ver. Sí, ahora vamos a ver una imagen donde Andrea va justamente a repasar. Ahí la tenemos la tenemos al aire. Son 18 puntos característicos de algunas regiones en donde vamos a ver que hay una región dorsal, una lumbar, en la parte del cuello y lo que sería la cintura escapular, llamamos a la parte dorsal alta de la espalda, en donde si el médico va y toca esos puntos, son los puntos de más hiperalgesia, es decir, perfecto. El paciente salta. Salta, uno es un lo dolor toca intenso. Con cierta presión y salta. Y sabemos que si clínicamente 11 de esos 18 puntos son positivos, en donde el paciente lo refiere al dolor, tenemos gran chance de sumar con los síntomas y con alguna situación desencadenante la posibilidad de llegar al diagnóstico. A ver, te hago una otra consulta, porque vos recién mencionabas, sí, este diagnóstico se da únicamente a través de la clínica. Exactamente. ¿Puedo no sentir estos puntos de dolor, pero sí tener todo el resto de la otra sintomatología y de esa manera no se transforma en un diagnóstico subjetivo? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Digamos, en general se va de la mano. No, es rarísimo. No es que no tengo dolor, pero tengo todo lo demás. Lo que puede pasar es que quizás no llegue a los 11 puntos dolorosos y que llegue a mitad de camino. Claro, está bien. Pero en realidad... Siempre se los tiene. Se los tiene y, digamos, a ver, si tiene 9 puntos y me cierra todo lo demás, el médico lo va a abordar como tal, digamos. Y ahora, cuando tenemos ese cuadro, ese diagnóstico, ¿qué hacemos? Bueno, hermosa pregunta. Hay tratamiento, pero hay que saber, y esto también es importante, y el médico tiene que ser muy claro con estos pacientes, porque hay muchas expectativas respecto a cuando uno dice hay un abordaje, hay un tratamiento, y creen que es inmediato, creen que es efectivo. Y ni que hablar si venís hace 5 años sintiéndote para la mona y decís, bueno, finalmente llegué al diagnóstico, bueno, ahora me van a cambiar la vida. Hay que saber que hay tratamientos farmacológicos de los síntomas y de las crisis, porque algo que me olvidé de comentar en esto que estamos hablando es que hay que saber que esto puede evolucionar por crisis, es decir, que hay pacientes que pueden tener periodos en donde no sentirse bien, no tener dolor, estar realmente llevándolo muy bien todos estos síntomas, y hay momentos en donde frente a un estrés o ante alguna desestabilización emocional, el paciente hace la crisis de dolor y de rigidez y de mal dormir, y bueno, es caótica su vida. Entonces, hay abordajes farmacológicos y no farmacológicos, pero hay que saber, porque esto hace mucho a las tasas de recaída y de abandono, y a mí me pasa porque en verdad en la práctica veo mucha fibromialgia, que esto es un combo. El tratamiento es multidisciplinario y es un combo, y cuando hablo de combo es que quizás necesiten 3, 4, 5 fármacos, ¿sí? Porque se hace un plan de tratamiento que generalmente va de la mano de analgésicos, que pueden ser, no generalmente los antiinflamatorios en la crisis, pero sí analgésicos tipo paracetamol, miorrelajantes musculares, antineuríticos, y en líneas generales va un antidepresivo. Hay que saberlo porque cuando a veces uno hace el plan de abordaje de tratamiento para poder aliviarnos, lo primero que es, siempre tengo que tomar tantas cosas durante... Y sí, lamentablemente es así. Porque eso ayuda enormemente a que la enfermedad sea controlada y entre en una remisión, porque hace un rato dije, y es así, que está demostrado que hay trastorno de sustancias y cerebrales y de sistemas. Con lo cual lo neurológico debe ser controlado. Por lo tanto, uno necesita como tratar de emparejar o de estabilizar ciertos sistemas como para ver de poder sacarlo de la crisis. Y en este punto también es muy importante todo lo que es el abordaje terapéutico no farmacológico, en donde hay que saber que en situación de crisis todo lo que es actividad física excesiva va a empeorar el cuadro, pero hay que saber que a la larga lo que favorece a la compliance de todos los síntomas musculoesqueléticos, y que inclusive está demostrado que disminuye
la farmacología, digamos que uno puede sacar medicación, es sostener una actividad física leve y moderada en el tiempo. A la gente le va muy bien con la actividad física aeróbica, el caminar. Claro, y aparte esto, como siempre decimos, esto también genera todo un estado de ánimo diferente. Genial para todo esto. Perfecto. Y después terapias alternativas, es decir, hay que buscar terapias antiestrés, porque bueno, sabemos y acabamos de explicarlo que esto tiene mucho que ver con los niveles de cortisol, que en realidad es lo que nosotros decimos estrés emocional, estrés físico. Bueno, y después hay que echar mano a un montón de medicación sintomática. Duerme mal, hay que tratar de emparejar eso, tenemos temas digestivos, tratar de poder ayudar con ese tema, pero básicamente analgésicos a los diferentes niveles y antineuríticos. Muy bien.